buenas noches, muy buenas noches. Está usted en su programa Acapulco a la Carta. Hoy tendremos un programa muy completo. Tendremos la recomendación de libros con Alejandro Calderón, quien nos hablará del libro La Isla Misteriosa del escritor francés Julio Verne. Acuérdense que este mes estamos todo el mes con Julio Verne. Tendremos Acapulco en Historia de la Cultura con Sergio Rojas, quien nos hablará y nos dará todos los pormenores sobre el Festival de Cine Ambulante que se llevará a cabo en este puerto del 12 al 25 de febrero en diferentes sedes. Con plato fuerte tendremos una entrevista con el licenciado laborista Alejandro Calderón Ramírez con el tema Los riesgos del trabajo. Quiero mandar saludos a las personas que nos han hablado por teléfono o nos han escrito al correo. Saludo con mucho gusto a Lluvia y a Abraham, que nos ven desde el Distrito Federal. Una feliz pareja. Saludos. A Guillermo Gómez Rábago, amigo entrañable desde la secundaria, dándole las gracias por sus sentidas palabras. Muchas gracias, amigo. Y a Chilpancingo, al contador público José Manuel Cadena. Gracias, hermano. Aquí estamos nuevamente, amigo Abraham. Bueno, el libro de hoy precisamente es La Isla Misteriosa. Como comentamos en la semana anterior, forma parte de una trilogía de novelas de Julio Verne que se compone por 20.000 leguas de viaje submarino, esta novela de hoy, La Isla Misteriosa, y Los hijos del Capitán Grant, que están entrelazadas, como se verá más adelante. Esta novela fue publicada por fascículos, por episodios en 1874. Dice, en ella se aprecia la admiración de su autor por la ciencia aplicada, tan presente en toda su obra, sintetizándola a través de uno de sus personajes que encierra en sí mismo el conocimiento y la capacidad de adaptación al medio ambiente. Dice, el principal personaje es un ingeniero, como veremos más adelante también, se llama Ciro Smith. Quizás, quiero suponer, es cosa mía, pensar que este nombre de Ciro fue tomado por Walt Disney para su inventor, aquel famoso Ciro Peraloca, por su capacidad de inventar, así es, de inventiva. Un globo a la deriva. ¿Remontamos? No, al contrario, descendemos. Mucho peor, señor Ciro, caemos. Vive Dios, arrojen lastre. Ya se ha vaciado el último saco. ¿Se vuelve a elevar el globo? No. Oigo un ruido de olas. El mar está debajo de la barquilla y a unos 500 pies. Entonces una voz potente rasgó los aires y resonaron estas palabras. Fuera todo lo que pesa, todo, sea lo que Dios quiera. Esas palabras resonaron por el aire en el vasto desierto de aguas del Pacífico hacia las 4 de la tarde del día 23 de marzo de 1865. Aquí el autor recuerda aquel terrible viento del nordeste que se desencadenó en el equinoccio de aquel año. Fue un huracán sin intermitencia que duró del 18 al 26 de marzo, que produjo daños inmensos en América, Europa y Asia. Un globo llevado como una bola por una tromba y envuelto en el movimiento giratorio de la columna de aire, recorría el espacio con una velocidad de 90 millas por hora, girando sobre sí mismo como si se hubiera apoderado de él algún maestrón aéreo. Recordemos en el episodio, en la novela pasada, el maestrón es un remolino en el mar que fue el que engulló finalmente al Nautilus al final en la novela, al terminar la novela. En el globo en cuestión viajaban 5 pasajeros. Ciro Smith, ingeniero estadounidense que se convierte en jefe natural de los náufragos. Buenaventura Pencroff, marino de profesión, tenía a su cargo al hijo de su capitán. Gedeón Spilett, periodista. Harbert, un adolescente, hijo del capitán Pencroff. Nab, cuyo nombre es Nabucodonosor, pero lo apodaban, o sea, recortaban el nombre, se llama Nab. Él fue un esclavo que liberó el profesor, el ingeniero Ciro Smith, que aquí es donde se enlaza la otra novela, Los hijos del Capitán Grant. Él fue marinero en ese barco que andaba buscando al Capitán Grant, que se había extraviado en otra nave, y hace una sublevación, un motín a bordo, y lo dejan abandonado en la isla.
por eso es que lo encuentran. Voy a presentar a Sergio Rojas, quien nos va a hablar del Festival de Cine Ambulante. Vamos a dejar las noticias para el final y vamos a entrar de lleno a lo que es el plato fuerte de ahora en Acapulco. Hoy, amigos, hoy nos llega a este puerto el barco. ¿Qué digo el barco? El transatlántico de Ambulante. Una magnífica oportunidad de ver películas que posiblemente nunca tendremos oportunidad de ver normalmente. Bueno, digo, en una programación normal en el cine, porque por ahí salen películas bien raras, ¿no? Ya no es solo una investigación de cambio social, sino, como dice el programa, descubrir, compartir, transformar. Ser testigos y vivir un festival realmente único en el planeta, con más de 200 voluntarios que trabajan todo un año para presentarnos gratuitamente a más de 100,000 personas que lo ven cada año, entre ellas Acapulco, entre ellas Guerrero, en 12 locaciones en la República Mexicana. Realmente es algo fantástico, amigos. Un movimiento con proyecciones, performance, mesas redondas, talleres, clases magistrales e invitados especiales que te hace cambiar tu visión del mundo. Como dice en su programa de mano de este año, el asombro. Entre las localidades que están consideradas son, aparte del DF que empezó allá el 29 de enero y que termina hoy, 12 de febrero, está Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Baja California, Oaxaca y párenle de contar. Asombro es estar al lado de la sombra, ante el rastro o la presencia de un cuerpo extraño, en el suspenso del que acontece. El concepto describe una impresión que provoca misterio, duda, pero también fascinación, sorpresa, encantamiento y reivindica la curiosidad como experiencia esencial de la vida humana. Nos conduce a que el entorno familiar se desvanezca, juega con el ritmo y altera la jerarquía de los sentidos. Son 10 secciones, amigos, 10 secciones, y aunque nos quedan a deber joyas como La Sal de la Tierra, que sí lo pasaron en México, y Externante, entre otras muchas más que se proyectarán en el DF, donde arrancó, con duración de 2 semanas. Aquí va a ser nada más del 12 al 19 y allá termina y aquí empieza. Aquí, después del programa de hoy, bueno, yo me voy a ir hasta un poco más temprano. Nos vamos a la función inaugural en la playa Tamarindos con la proyección del Bronx, Obama, de Ryan Murdoch. Obama es la vida de Luis Ortiz. Bueno, es Lois Ortiz en Estados Unidos. Un hombre del Bronx, allá de Nueva York, se transforma al descubrir su parecido físico con el presidente Obama, imagínense. Bueno, aparte va a ser chamaleón, un conserje ganés que trapea pisos en un burdel, un traficante de albinos en Tanzania, un sacerdote católico. Todas son tarjetas de presentación de un mismo nombre. Este ganés, de nombre, le llaman el James Bond de Ghana, se llama él Anas Arameyab, Anas otra vez. Cuyo rostro se mantiene desconocido al público. Vamos a ver documentales de 3 minutos, de 6 minutos, de 5 minutos. Y bueno, en México se echaron un documental de 4 horas, el de Scorsese, allí sobre los Beatles. Pero aquí no va a llegar ese, no se preocupe. ¿Y qué tal? De Arturo González Villaseñor, Llévate mis amores. Un acercamiento verdaderamente íntimo a las patronas, esas señoras que auxilian a todos los que vienen de Centroamérica. Bueno, ya de Centroamérica, de Guatemala, ya nos llegó hasta el virus la bacteria esta de un mosquito que aquí tenía el famoso dengue, pero ya viene con otro nombre muy especial. Un grupo de mujeres mexicanas que desde 1995 preparan comida para todos los días para lanzarla a los migrantes que viajan sobre el tren de carga La Bestia. En la sección sonidero, amigos, esta sección está producciones o diversas corrientes musicales. Hay una muy especial de música de Nick Cave, 20,000 días, no 20,000 leguas, 20,000 días en la Tierra. Ahí está la película de Borg, de Biofilia, del Borg en vivo, Biofilia en vivo, la de Pool, un film de los supermercados, una película sobre la muerte de los supermercados, y están 2 artistas que damos mucho en México, Serrat y Sabina. Pero aquí, la gruesa, amigos, el documental de que no es de 4 horas, es de George Harrison, viviendo en The Material World, el Centro Cultural Acapulco, la antigua Casa de la Cultura, ahí cerca del Sisi, la Biblioteca Municipal en el Zócalo. Vayan con cuidado porque el Zócalo está como una trinchera. En el Hotel Boca Chica, en Playa Caletilla, va a ser, este es el rescate, todo es gratuito. Tengo el gusto de presentar el platillo principal de este programa. Es una entrevista con el licenciado laborista Alejandro Calderón Ramírez, especialista en el tema, al cual le damos la cordial bienvenida, licenciado. Bienvenido. Empiezo con esta pregunta. ¿Qué son los riesgos del trabajo? Lo que conocemos como riesgos de trabajo
son aquellas afectaciones que sufren los trabajadores en su salud, precisamente con motivo de su trabajo, con motivo de la prestación de su trabajo, y que pueden ser de dos tipos, lo que se conocen como accidentes de trabajo y enfermedades del trabajo. Aquí me parece interesante comentar cómo nuestra Ley Federal del Trabajo, que es la que regula todas las situaciones que se dan en una relación de trabajo, entre otras cosas, incluso en su título 9 nos habla, el título 9 de esta ley se llama riesgos de trabajo. Cuando hemos comentado que nos parece una denominación incorrecta, porque riesgos es la probabilidad de que algo ocurra. Sin embargo, la ley utiliza este término dándole la connotación de siniestro, es decir, da un riesgo como algo cierto de ocurrir. Entonces, nosotros hemos propuesto que cambie, ¿no?, la terminología, que en lugar de riesgos de trabajo, que habla nada más de una probabilidad de que ocurra, lo correcto debería ser siniestros de trabajo, porque riesgos de trabajo, hablando o concediéndole el significado correcto a la palabra riesgos, pues todos los días corremos riesgos de trabajo, ¿no? Pero en fin, tenemos que hablar de riesgos de trabajo por el momento, porque así es como lo establece la Ley Federal del Trabajo e incluso la Ley del Seguro Social. Entonces, de acuerdo a esta denominación, ¿qué son exactamente los accidentes de trabajo? Bueno, los accidentes de trabajo son aquellas lesiones o perturbaciones que sufre un trabajador con motivo de su trabajo y que es en forma repentina y que puede ser al estar desempeñando su trabajo o en trayecto. Son accidentes que se conocen en trayecto porque lo sufre el trabajador cuando se traslada de su casa hacia el lugar donde labora, o al terminar su jornada laboral, cuando se traslada de su centro de trabajo a su domicilio. Esto es muy importante. Primero, cabe destacar que la ley protege a los trabajadores no solo en el momento que están desempeñando su trabajo, ¿sí? Sino incluso desde el momento de que salen de su casa hacia su trabajo, y desde que salen de su trabajo hacia su casa. Otra pregunta al respecto de esto. Respecto del tiempo, ¿tiene alguna connotación el tiempo? Es decir, hasta cierto límite se considera como accidente de trayecto y después de esto ya no. Exacto, porque digo, tú, por ejemplo, del centro al Acapulco Plaza, todo el mundo sabe más o menos cuánto se hace, menos en estos días de tanto tráfico. Pero digamos, si transcurrió el problema, el accidente, 2 horas después de que salió o antes de que entrara, ¿también está considerado o hay algún límite de tiempo? No es que haya un límite de tiempo, la ley no especifica una situación concreta de que se debe tomar cierto tiempo para considerar si es de trabajo o no el accidente sufrido. Más bien, lo que se debe tomar en cuenta es la lógica. Es decir, si un trabajador vive a 2 cuadras del centro de su trabajo, pues se debe tomar en cuenta el tiempo normal. En 10 minutos, cuando mucho. Por decir algo, ¿no? Pero si un trabajador de ese mismo centro de trabajo, que digamos está en la costera, tenemos otro trabajador que vive en pie de la cuesta, obviamente tiene que salir más temprano de su casa, porque se traslada y a lo mejor el trayecto le lleva 40 minutos o 1 hora, dependiendo de situaciones de tráfico, ¿no?, imprevistos que puede haber. Sí, entonces, no se trata de una cuestión de tiempo, sino más bien de lógica y de congruencia. ¿Y hay alguien que califique esa materia? Cuando hay un accidente de trabajo en trayecto, las autoridades que determinan si se le da esta calidad de accidente de trabajo en trayecto es, por un lado, el Seguro Social, cuando el trabajo está asegurado, o si existe un juicio reclamando prestaciones de este percance, es la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Esa es la diferencia? Sí. ¿Uno u otro? Sí, ahorita abundaremos en esa parte, pero sí me parece interesante este punto de si es un tiempo específico o quién califica. Son estas autoridades y, como les digo, se deben tomar en cuenta las circunstancias de cada caso específico.
no solamente en el tiempo, sino la ubicación donde ocurre el accidente. Pero sí es muy importante que los trabajadores sepan Que lo sepan ellos que están, también, ¿verdad? y que están protegidos por la ley. Desde el momento que salen de su casa y se dirigen a su trabajo, o desde el momento que salen de su trabajo, Siempre y cuando se siempre vayan en trayecto de- directo. Sí, y porque, en el tiempo indicado. sí, porque a veces acostumbramos, ¿no? Salimos y vamos Echar a una cervecita. Entonces ahí lo siento, ya no hay, Ya no cabe la ya no hay discusión. un accidente. ¿Y quién es el responsable de la seguridad en las fuentes de trabajo? Bueno, en primer término, evidentemente es el patrón. El patrón es el que tiene que proporcionar las condiciones de seguridad y de higiene en el trabajo para que en la medida de lo posible no ocurran los accidentes de trabajo como enfermedades. Por ejemplo, pues si son situaciones de trabajo donde puede ocurrir alguna caída de cosas, no sé, algún lugar donde albañiles, una por construcción, ejemplo. pues le tienes que dar cascos, botas, en fin. Sabemos que en la práctica, en la vida real, No lo hacen. no ocurre, pero la ley dice que el patrón es el que está obligado a dar ese tipo de elementos de trabajo. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un riesgo de trabajo? El artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. Es decir, nos habla de 4 tipos de consecuencias. La incapacidad temporal, que es la primera, es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Es decir, como de la misma denominación se desprende, nos deja incapaces por un cierto... Es decir, por ejemplo, que te quiebres una pierna, Sí. no puedas ir a... desde un resfriado común, algo que es pasajero. Todo eso se tasa monetariamente. Por ejemplo, decís, bueno, si pierdes un ojo te vamos a pagar tanto, o si pierdes un brazo tanto, o ¿cómo se tasa? La ley contempla una tabla que con esta reforma que se hizo en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo, el 30 de noviembre del año 2012, ya se habla de una comisión que el fin de semana pasado, el 6 de febrero, ya quedó integrada. Es la Comisión de Seguridad e Higiene que nos va a determinar una tabla para poder valorar este tipo de incapacidades. Pero la misma Ley Federal del Trabajo contempla una muestra de lo que podrían ser las incapacidades o las afectaciones en los órganos. O sea, la duda que yo tengo es, por ejemplo, si al trabajador se le sigue pagando su sueldo o se le da una cantidad y ahí nos vemos. Bueno, aquí hay dos ¿O hay situaciones. manera de escoger? Hay dos situaciones. Por un lado es cuando están asegurados, cuando están afiliados ante el Seguro Social, el Seguro Social absorbe esta obligación para con el trabajador. El Seguro Social, si se trata, por ejemplo, de una incapacidad temporal, le paga... Bueno, son las incapacidades normales los que todos conocemos conocemos, incapacidades ¿no? normales. Tratándose de una incapacidad permanente parcial, la misma ley del Seguro Social determina que hasta cierto grado de incapacidad en adelante le puede pagar una pensión. No es una pensión de retiro, es una pensión para compensar esa incapacidad. Igual, si perdemos la mano, puede seguir trabajando y puede tener esa pensión por Y accidente. aparte tu sueldo. Sí, ahí sí son compatibles. Y obviamente la atención médica, toda la rehabilitación va por parte del Seguro Social. Cuando no está asegurado el trabajador, lo que ocurre es que quien tiene que hacerse cargo de toda esta atención que se le da al trabajador es el patrón, que incluye la asistencia médica, la rehabilitación, la hospitalización, Eso sale carísimo. medicamentos. Por eso los patrones deben siempre ponderar que la obligación que tienen de afiliar a sus trabajadores al Seguro Social es en su beneficio, al final de cuentas. Estamos en una cultura, lamentablemente, de en lugar de cumplir la ley, tratar de evadir la ley. Yo creo que todos nos incluimos.
Yo creo que todo el mundo hemos pasado por la situación de que, oye, ¿sabes que necesito hacer un muro en mi casa? O quiero resanar la pared, o quiero que me construyas algo, ¿no? Una bardita que me impermeabilices el techo. Y le decimos a lo mejor al vecino, al primo, o alguien que sabemos que se dedica a esas chambitas, y sí, te lo hago en un día. Y va, y de repente pues, está haciendo el trabajo, se resbala y se cae. Sufre un accidente, se fractura o peor, se muere. Fue un accidente de trabajo. Está desempeñando un servicio contratado por nosotros en forma verbal, pero al final de cuentas se da. Cuenta como tal. Claro. Pues yo les quiero recordar que solamente con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en su programa Acapulco a la Carta.